Buenos días, estimados estudiosos. Inicio la clase hoy, 13 de agosto. Inicialmente les vamos a mostrar en qué consiste la actividad de cátedra y seguidamente les presento la actividad de tecnología. Con respecto a la actividad de constitución, si se dan cuenta, tenemos un desfase, es decir, entre la semana media. Entre actividad de tecnología y cátedra, les defino la constitución para que les quede más tiempo y se puedan trabajar de mejor forma y que puedan entregar sus actividades a tiempo. Ustedes saben que ya el día de hoy cierran las actividades tanto de tecnología como de cátedra, ¿cierto? ¿Cómo, profe? Es que no lo escuché. Hoy cierran la actividad de tecnología y de cátedra para que lo tengan presente. ¿Listo? Bueno, entonces, en esta actividad, pues, estuvimos mirando mucho sobre el bullying, el acoso escolar. Vamos a entrar, digamos, más formalmente en una conceptualización de lo que es la parte de violencia y de paz. Entonces, inicialmente hablamos de la violencia, ¿qué sabemos? Entonces, dicen que se entiende por violencia la actitud o el comportamiento que constituye una violación o una privación al ser humano de una cosa que le es esencial como persona: la integridad física, psíquica, moral, los derechos, libertades, manifestándose de diferentes formas de acuerdo con las realidades de los sujetos que la ejercen o la padecen. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo le pego a alguien, estoy afectando su integridad física. Entonces, eso se constituye violencia. Cuando yo de una u otra forma soy grosero con la otra persona, lo puedo alterar tanto moralmente como psicológicamente. Por eso toda la parte, digamos, de ciberacoso escolar, de bullying, todas esas cosas también pueden afectar la moral y la psiquis de la persona. La otra forma es cuando yo le vulnero los derechos a la otra persona. Cuando yo le puedo decir que le estoy vulnerando los derechos a otra persona, cuando estoy atentando, le estoy de pronto quitando la libertad, que es un derecho fundamental. Entonces, cualquier de este tipo de manifestaciones se constituye como violencia. Se dice que no existe un único tipo de violencia directa, que es la más observable, que son los golpes, las heridas y las muertes. Es fruto de otros dos tipos de violencia estructural: la pobreza, escúchelo bien, la exclusión, los altos índices de desigualdad, la falta de acceso a recursos básicos, etcétera. Es decir, ese tipo de violencia que se consigue de otro punto de vista. ¿Por qué se habla que eso es estructural? ¿Por qué? Porque al decir, digamos, estamos todos en el salón y en algún momento excluimos a alguna persona por su condición social, por ser de menos recursos, ahí estamos implícitamente generando violencia. También en una sociedad, cuando hay unos índices muy altos de desigualdad, eso también es como otro tipo de violencia. ¿Por qué? Porque no tienen accesibilidad a muchas cosas básicas como nosotros tenemos: al agua, a la luz, a los servicios básicos. Es decir, tener esa exclusión y esos índices de desigualdad de una u otra forma, pues también afectan y generan algún tipo de violencia. También, si se puede ver desde el punto de vista cultural, hay ideas que son excluyentes: el machismo, el patriarcado y el racismo. Eso también son sinónimos de violencia. ¿Por qué el machismo? ¿Por qué? Porque eso denigra a la mujer. El patriarcado, pues en algún momento pues se dice que el hombre, es decir, es la cabeza de todo y trata de menospreciar a la mujer. Y también el racismo, que por racismo, ¿qué puede ser? Que porque es negro, que porque es mestizo, que porque es indígena. Todo eso también trae incidencias sobre desde el punto de vista de violencia. Dice que validan y justifican las diferentes expresiones de violencia. También está dentro del racismo cuando se coge a la comunidad LGTB y de una u otra forma se estigmatiza. Todo eso aparte también contribuyen a lo que es la violencia. Se habla que también que las expresiones de violencia son variadas, como lo son las situaciones de la vida.
y los espacios en que nos movemos o desarrollamos diferentes tareas, ya sea en la escuela, en el trabajo, en las instituciones, el barrio, el deporte, la familia, la pareja, etcétera. Es decir, acuérdese que todos esos términos de violencia se pueden ser visualizados en diferentes áreas de la vida de uno. Se dice que pueden encajar en categorías, manifestaciones o expresiones como violencia sociopolítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque también ustedes saben que existen unos partidos políticos y cada uno tiene una forma diferente de tener visión de país y pues esos choques pues también de una otra forma pueden causar lo que es la violencia. También lo de la parte de la basada en género. Cuando se habla de basada en género, pues ustedes saben que las sociedades a nivel prácticamente mundial y en Colombia sigue la misma regla, pues a la mujer pues la tienen un poco por debajo con respecto al hombre. Y eso de una u otra forma pues genera o fermenta, entre comillas, es decir, potencializa que haya violencia de género. También cuando se habla de los otros tipos de género que existen en la actualidad definidos y pronto ustedes han escuchado, pues eso también genera violencia. ¿Por qué? Porque se estigmatiza esa población que de pronto sea de la población LGTB, entonces eso también afecta. También se habla que puede ser armada, ¿sí? Cuando se utiliza ya arma o verbal, psicológica, en el deporte. ¿Por qué en el deporte? Pues también puede ser que existan gustos por equipos deportivos y también por eso, por ese gusto de diferentes tipos de equipos, pues se puede generar algún momento una lucha, una pelea. También puede ser cotidiana, escolar, que ustedes de pronto es la que más han vivido, porque ustedes han visto esas guerras de papeles que algún día han generado, también ese bullying que han realizado, también de pronto las malas palabras o cuando inventan sobrenombres sobre sus compañeros. La parte intrafamiliar, pues ustedes saben que va intrínseco en el hogar, es decir, son conflictos que se generan internamente, puede ser entre hermanos, entre hijo y papá, hijo y mamá, o entre hijo y tío, o entre los tíos, es decir, esos son también otros que se pueden generar ahí dentro de la familia. También puede ser dentro de una institución, sí, puede ser desde el punto de vista, en el caso de ustedes, pues la institución puede ser dentro de su colegio. También puede ser laboral, en el caso de que se esté trabajando en una empresa, uno puede tener diferentes tipos de conflicto, entre otras. También se habla que la violencia es el comportamiento de alguien incapaz de imaginar otra solución a un problema que le atormenta. Esta expresión vale la pena analizarla mucho. ¿Por qué? Porque esa incapacidad de poder comprender la situación o ponerse en la situación de la otra persona, pues ahí es que no se da y por eso se genera la violencia. ¿Por qué? Porque no hay forma o no es capaz de visualizar esa solución la persona. También se habla que para disminuir los índices de violencia directa es necesario atender las causas que la generan. Se habla que la cultura de la violencia se expresa a través de fenómenos como la incapacidad de resolver pacíficamente los conflictos. También se da por una búsqueda desenfrenada del poder, el dominio del saber, la parte del militarismo y los gastos militares, la cultura del patriarcado, el principio de competitividad que genera las sociedades capitalistas, también puede generar la violencia. El etnocentismo, eso va a función de las etnias pues puede ser las etnias indígenas, de pronto las etnias de un tipo de población vulnerable. También se habla que la violencia pues también va aportada en una ignorancia cultural, ¿sí? Porque hay un arraigo que es cultural y hay veces que eso entra a chocar mucho con las sociedades modernas. La otra es la interpretación de la ideológica y religiosa excluyente, entre otros. Esa parte ideológica y religiosa, no sé si ustedes en algún momento han escuchado que mucha gente estigmatiza a otras personas por ser de otra religión. Unas personas también estigmatizan a otras porque no son creyentes o porque sus ideologías van enfocadas en un extremo. En el caso del país, ustedes han visto las noticias que es un país muy polarizado, que en algún momento mucha ideología es enfocada a la derecha, otra a la izquierda
izquierda, otros están buscando tratar de utilizar de derecha y de izquierda y decir que son de centro. Entonces, existen todos esos parámetros que son constitutivos de la parte de la violencia. Entonces, ya después de leer eso, entonces yo les coloqué aquí unas preguntas en rojo. Hemos vivenciado expresiones de violencia, entonces ustedes dirán si sí han vivenciado o no han vivenciado. Sé que todos en cualquier contexto han visto eso de violencia, ya sea en la escuela o en su casa, o que lo han visto en noticieros. También después dice, hemos participado en alguna expresión de violencia, entonces algunos dirán, sí, yo he ayudado a tirar papeles para pegar al compañero, esto yo le he hecho zancadilla, yo he empujado a un compañero, yo le he hecho groserías a un compañero, entonces ahí cualquiera podrá situar información relevante con respecto a eso. También después dice, ¿qué actitud hemos asumido a observar hechos de violencia? Pues de una u otra forma, las actitudes que nosotros empecemos a colocar en nuestra vida en función de la violencia, pues impacta en función de qué. Que si nuestras actitudes han sido, oiga, venga, si yo vi que le estaban haciendo bullying a mi compañero, yo me paré en el salón y le dije que por favor le dejaran de pegar. Es decir, ¿qué actitudes yo he realizado? Ya después de realizar esa parte, que son esas tres preguntas que son sencillas, y pues ya habiendo leído la parte de arriba, ahora vamos a mirar el otro extremo, que pasamos de la violencia a la paz. Entonces dice que luego de aproximarnos al concepto de violencia, acerquémonos al concepto de paz, confrontemos con el que ya hemos construido sobre violencia para enriquecerlos. Vamos aquí a mirar unas 4 definiciones globales sobre el concepto de paz, ampliamente conocidas y trabajadas, sin que estos agoten en su totalidad las definiciones y conceptos que se hayan elaborado o que cada uno tengamos y que serán muy importantes para darla a conocer. Entonces, aquí que nos dicen, pues hay varios conceptos que diferentes autores han colocado en la literatura sobre el concepto de paz. ¿Por qué? Porque el concepto de paz es amplio y se puede ir alimentando y nutriendo de muchos aspectos que se vivieron o que se viven a la resolución de conflictos. Entonces dice, la paz tiene diferentes definiciones positivas como un estado social o personal de equilibrio y estabilidad entre las partes de una unidad. Entonces empezamos a ver la primera definición. Entonces dice un estado social o algo en equilibrio, algo que es estable, que independiente de las perturbaciones se mantiene. Mientras que otra sección dice que es la ausencia de violencia, inquietud o guerra. Entonces también se habla que el concepto de paz, algunos autores lo ven como la ausencia de la existencia de la violencia, la existencia de que no se ve nada de guerra. Entonces, como yo no veo que existe nada de guerra, entonces se concibe la paz. También otro concepto dice que la paz desde la concepción griega, los griegos, ustedes saben que fue una cultura donde le aprendimos muchos que es del pasado, ellos la concebían como un estado de tranquilidad. Entonces, si yo estoy tranquilo, si no me preocupa nada, entonces yo puedo hablar de que tengo una paz. Sencillamente se habla que un concepto moderno de paz, desde el punto de vista negativo, que nace del concepto romano que asimila la paz como una mera ausencia de guerra. Entonces, ese concepto de paz, ausencia de guerra, ya remonta desde hace muchos tiempo atrás. También ahí se habla de un concepto más amplio de paz positiva como el proceso de la realización de la justicia en la vida de todos. Ojo, entonces aparece un término nuevo que se habla de paz, pero la paz viene asociada a la justicia en la vida de todos. Entonces, ese concepto de justicia en la vida de todos, pues uno podría empezar a analizar cuando yo digo que esto es justo, no es justo, en cierta proporción para hablar de que se mantiene una paz. Eso para cada uno de los seres humanos. Sin embargo, también en la literatura que les traigo aquí para la clase, encontré unas perspectivas, son recogidas de diversos ejercicios que han hecho en el país respecto al concepto de paz. Este ejercicio es que, es decir, le han cogido a personas que han hecho parte de nuestra población, de nuestra sociedad, en ciertos lugares del país, donde de ahí han traído una terminología asociada a la paz. Vamos a ver esta forma de pensar de estos nuevos autores. Dice que es un orden social de reducida violencia y elevada justicia. Entonces se habla de paz cuando la violencia es poca y hay una gran justicia y no un estado o un tiempo por llegar.
Entonces, ahí este autor dice que él no lo considera como un estado o un tiempo por llegar. Existe otro autor que nos dice que responde a la igualdad en el control y la distribución del poder y de los recursos. Entonces alguien ve la paz como cuando se da una igualdad y cuando hay un control y una distribución del poder. Cuando se da la distribución del poder es decir que las cosas son equitativas, equilibradas y también en el uso de los recursos. Otro autor dice que es la ausencia de condiciones no y la presencia de condiciones deseadas. Entonces, cuando alguien concibe eso, es decir, si mis condiciones son las que yo quiero, las que deseo, pues considero que yo ahí puedo lograr un estado de paz. Otro autor dice que en un concepto amplio y multidimensional que pide una comprensión amplia y elaborada. Es decir, esta expresión desde el punto de vista se presenta de una forma más filosófica. Dice, esto se puede dar solamente de una comprensión amplia y elaborada. ¿Por qué? Porque como les digo, la paz constituye muchos ítems en la vida de nosotros y para poderlo construir un concepto amplio, pues debemos tener consideraciones de varios aspectos. Se dice que la paz es un proceso de constante construcción, es decir, nunca se concibe este autor como que yo ya tuve la paz, sino es un trabajo continuo en la vida, la cotidianidad para poder alcanzar ese estado de tranquilidad. Se dice que es mucho más que una mera ausencia de guerra, entonces no es solamente para este autor que existe la guerra, sino son muchas cosas más. ¿Y en función de qué? De equilibrio, de la distribución de los recursos, la equidad, de pronto la ausencia de pobreza, la accesibilidad a las cosas básicas. Otro dice que la paz tiene que ver con las condiciones para un mejor vivir y las relaciones que permiten ese buen vivir. Entonces, este autor ahonda un poco más en el mejor vivir, en el concepto de mejor vivir, pues uno generalmente en función de cómo se ha desarrollado socioculturalmente, uno dice, oiga, para mí esto ya es un mejor vivir. Muchas otras personas por su desarrollo socioeconómico piensan que tener muchas propiedades y tener muchas cosas es mucho mejor vivir. Para otros tener menos cosas en la vida, para ellos es un buen vivir. Para otras personas tener una familia con hijos es un muy mejor vivir, para otras personas vivir solteros consiguen un mejor vivir. Entonces, esto se lo presenta un autor. También otro dice que se requiere una educación para construir la paz. Entonces, ¿por qué se requiere educación? Pues ustedes saben que la educación nos permite a nosotros tener una mente crítica y analítica para discernir bien entre lo que está bien y lo que está mal y lo que uno puede hacer para poder ayudar a los semejantes y que los semejantes nos puedan ayudar para lograr ese estado. Traigo unas claves ahí para recordar. Dice que no hay camino para la paz, sino la paz es el camino. Eso lo dijo Gandhi. Gandhi es uno de los grandes eruditos de la India, donde él logró allá que se generara un proceso de paz y como tal, pues mucha gente lo identifica como, entre comillas, como si fuera un referente para tener en cuenta lo que él decía con respecto a la paz. Se habla también que la paz es un valor clave para la vida en comunidad, una situación deseable a la que la sociedad le gustaría llegar, como un proceso de realización de la justicia en los diferentes niveles de la relación humana. Entonces, como todas las comunidades los que buscan es que se genere ese ambiente de paz. ¿Por qué? Porque hay tranquilidad y en función de ese ambiente de tranquilidad, pues se pueden estrechar muchas relaciones que permiten que una comunidad crezca. Sin embargo, ustedes ven ahí que la justicia en los diferentes niveles de relación humana. ¿Por qué? Porque si hay una injusticia en cualquier nivel de relación humana, automáticamente se va a generar un conflicto que desemboca en violencia, ¿sí? De cualquier tipo, y eso afecta el ambiente de vivir en comunidad. También se dice que es un concepto dinámico que nos lleva a resolver los conflictos de forma no violenta y conseguir la armonía de la persona con sí misma, con la naturaleza y la sociedad. Entonces, esta armonía es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si yo logro tener esa paz interior y la paz la logro con mi comunidad,
se puede crecer en diferentes áreas de la vida y en eso está la relación de uno con uno mismo, es decir, hay gente que por su forma de ser de pronto la misma conciencia lo choca, decir, oiga, venga, usted está haciendo estas cosas mal, entonces tener esa paz con uno mismo, decir, que estoy alcanzando mis metas, estoy cumpliendo con mi sociedad, con mi comunidad, yo estoy colaborando. Entonces, eso de una u otra forma intrínseca, es decir, se cala dentro del organismo y el ser humano empieza a interactuar mejor hasta con su naturaleza. También finalmente dice que la paz es una responsabilidad compartida y de comprensión social. Es un proceso del cual hacemos parte. Entonces, esa paz empieza en cada uno, empieza en cada hogar, empieza en nuestro colegio, empieza en nuestra comunidad, empieza en nuestro municipio, empieza en nuestro departamento y empieza en nuestro país. Por eso dice que es una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque si unas personas de la sociedad reman mucho en esa búsqueda de la paz y otras personas van chocando contra eso, pues de una u otra forma eso va a desatar en cualquier tipo de conflicto. Entonces, ya haber visto toda esa contextualización de la paz, entonces yo les invito a responder las siguientes preguntas. Para ustedes, ¿cómo podrían definir la paz? Después les digo, ¿en qué acciones individuales y colectivas puedo identificar manifestaciones de paz? ¿Sí? Entonces, como la paz se puede mirar en diferentes niveles de desarrollo de la vida humana, entonces ustedes pueden colocar diferentes ejemplos. Me explico, de pronto en mi comunidad nos reunimos y tenemos detalles o un almuerzo con la población vulnerable de la tercera edad. Ahí en eso, en esas acciones colectivas se está contribuyendo a la paz. ¿Por qué? Porque mucha de la población desde la tercera edad, ustedes saben que algunos de ellos se encuentran solos. Entonces, poderle darle ayudas al prójimo, eso contribuye de una u otra forma a ir haciendo acciones de paz. Y finalmente, ¿quién es la responsabilidad de la paz? Entonces, con todo ya lo que les he dicho, pues ustedes ya pueden empezar a ahondar que quiénes son los responsables. Entonces, ahí dirán, en mi municipio, el responsable soy yo, es mi familia, son las autoridades competentes, son también la parte religiosa de mi municipio, todos los actores, diferentes empresas que trabajan en mi municipio, es decir, todos cómo contribuyen de una otra forma a que se logre tener un ambiente de paz. Actividad de cátedra para la paz, esto me informan si tienen alguna pregunta o está claro. Ahí están los conceptos tanto de violencia como de paz, visto desde el punto de vista de diferentes actores, algunos que son de orden internacional, otros que son de orden nacional, que de una u otra forma han concebido, han visto nuestro conflicto que ha llevado muchos años y que desarrolló un proceso de paz y que seguimos con muchas problemáticas, pero tratamos de siempre tener un país mejor. ¿Hay alguna pregunta o ya está todo claro? Todo claro. Listo, entonces ahora vamos a mirar la actividad de tecnología. Entonces, para la actividad de tecnología va enfocada a lo que son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Desde el punto de vista, por la edad que ustedes tienen, ustedes resultaron inmersos en estos desarrollos tecnológicos. Y esos desarrollos tecnológicos basados en las TIC, pues tienen diferentes enfoques. Diferentes enfoques, ¿por qué? Porque las tecnologías de la comunicación, de la información y las comunicaciones, pues lo que buscaron fue integrar tanto hardware como software para poder ofrecer soluciones técnicas acordes a los nuevos retos que se plantean en nuestro desarrollo a nivel mundial. Entonces, inicialmente aquí está la guía. Ya les voy a hacer una presentación que les traje con respecto a las tecnologías de la información y las comunicaciones y sus diferentes aplicaciones. Se habla que cada día es mayor la necesidad y el reto en las organizaciones de
con el talento humano óptimo que permite de manera más eficiente y eficaz alcanzar el éxito. Por lo tanto, la educación actual tiene su obligación de preparar a los ciudadanos para la sociedad del conocimiento y la nueva economía del siglo XXI. Cuando se habla de preparar a los ciudadanos, sociedad implica que el ciudadano actual debe conocer las herramientas TIC tecnológicas de tal forma que le permitan afrontar los nuevos retos de la economía del siglo XXI. Si ustedes se han dado cuenta, un ejemplo muy básico en la actualidad, muchas de las cosas que hacemos para comunicarnos utilizamos que el WhatsApp, el correo electrónico. En el caso de que queramos hacer compras electrónicas, pues ¿qué hacemos? Pues utilizamos las herramientas, puede ser Mercado Libre, eBay, Amazon. Es decir, ya las compras nosotros buscamos hacerlas utilizando los canales digitales. Ya toda la parte, digamos, de cosas bancarias también se ha digitalizado mucho. Es decir, si yo quiero pagar un recibo, yo puedo coger mi celular y y habilitar mi cuenta para poder hacer pagos online. Entonces, toda la parte de la economía ya ha sido reorientada al uso de estas tecnologías. Se habla que una formación con intereses principales en el desarrollo de una sociedad centrada en la persona y está incluyente y orientada hacia el desarrollo de las destrezas y habilidades múltiples que permitan almacenar, consultar, distribuir, crear, utilizar y compartir la información y el conocimiento por medio de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Se habla que lo anterior va a permitir que las personas, las comunidades y los pueblos puedan desarrollar su pleno potencial, muy necesario en la actualidad para Colombia y para América Latina, que permitan la creación de ambientes participativos hacia la promoción de un desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida. En consecuencia, para la educación, esta situación presenta increíbles desafíos, puesto que para cumplir su misión de preparar a los ciudadanos para participar de forma significativa en la sociedad y economía de la información y conocimiento. Las naciones y de manera particular sus sistemas de educación deben preparar a los ciudadanos conocidos como el capital humano para ser usuarios eficientes y creativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por eso es la gran importancia de que ustedes asimilen muchas cosas que nosotros vemos dentro de la asignatura. Es decir, esta formación les sirve mucho para su desarrollo profesional que se pueda dar más adelante. ¿Por qué? Porque todas estas informaciones que ustedes están aprendiendo, cómo manejar el paquete de Office, cómo utilizar su correo electrónico, cómo yo de pronto puedo en algún momento crear una página web, cómo yo puedo utilizar software para editar video, cómo puedo utilizar software para editar audio, cómo puedo hacer programas para que hagan tareas específicas. Entonces, todas estas herramientas de una u otra forma les permiten a ustedes volverlos unos ciudadanos digitales que les permite interactuar en la sociedad del conocimiento que estamos. ¿Sí? De pronto, si ustedes se ponen a mirar a sus papás o a sus nonos, la parte tecnológica para ellos de una u otra forma tiene muchos choques, es decir, muchos choques que no se les facilita. ¿Por qué? Porque ellos cuando nacieron no existen toda la cantidad de miles de herramientas que existen en la actualidad donde se utilizan las TIC para hacer cualquier actividad. Una de las cosas también que es muy importante que ha permitido las TIC de una u otra forma es podernos conectar con gente que está ubicado en otro lado del mundo, que si por lo menos yo quiero enviarle una comunicación a alguna persona, pues yo lo único que tengo que hacer es tener la conexión a internet, enviar mi correo electrónico e informar. Antes se hacía por medio de cartas que tocaba llevarlas de forma física. Lo mismo, las herramientas que ahorita existen para hacer compras online permiten tener diferente abanico de opciones, que usted está ubicado en cualquier lugar del país y si tiene, digamos, puede llegar a algún servientrega, un envía, algún proveedor, ustedes pueden hacer la compra online y el producto les llega a su hogar. No se podía realizar, antes era hacer una llamada para que le embarcaran en una caja algo a uno y los proveedores máximos que uno podía llegar eran los proveedores aquí de orden nacional. También se habla de desarrollar las capacidades y destrezas para aprender de forma autónoma. Esto es aprender a aprender, haciendo uso continuo de bondades expresadas de las TIC. Una de las grandes también ventajas que ustedes tienen es
al tener las herramientas tecnológicas necesarias que tienen a la mano, pues ustedes también pueden tener autoaprendizaje, es decir, ustedes pueden descargar videos en YouTube y mirar tutoriales para aprender a utilizar herramientas. Ustedes pueden descargar un PDF de una forma fácil y ahí pueden mirar un instructivo para aprender a hacer algo. Antes eso era muy cohibido, porque antes solamente existían las bibliotecas que armaban los papás o las bibliotecas del municipio, la biblioteca del colegio, la biblioteca de la universidad, que eran libros físicos, que en algunos casos esos libros eran viejos. Ahorita ustedes tienen acceso a un mundo de información que es grandísimo y que lo tienen a la mano. ¿Por qué? Porque mucha de esa información está a un simple clic. Es más, muchas de las bibliotecas grandes ya han buscado digitalizar sus bibliotecas buscando que la suban a la nube. Cuando la suban a la nube, es decir, la suben a un servidor y ustedes pueden hacer ella de forma eficiente. También se habla que desarrollar en los ciudadanos una fuerte identidad y pertenencia a su nación, valores y cultura, y al mismo tiempo posee una visión global de la sociedad y de la cultura, para lo cual las TIC tienen una fuerte influencia en las nuevas generaciones. Entonces, ustedes que son las nuevas generaciones, pues pueden tener un abanico más amplio de concebir las realidades que suceden tanto en nuestro país, en nuestro continente y por fuera. ¿Por qué? Porque si cualquier noticia que suceda a nivel mundial, usted la puede acceder ya por los canales de internet, que antes eso no sucedía. Es decir, había un desconocimiento de muchas cosas que sucedían afuera. Lo mismo sucedía, digamos, como para que comprendan un poco, imagínense que esta pandemia que estamos sucediendo ahorita nos hubiera sucedido hace 40, 50 años antes. ¿Cómo podíamos nosotros saber cómo era el comportamiento de la pandemia? ¿Cómo podíamos saber de una posible vacuna? Es decir, estaríamos primero con un desconocimiento total hasta de cómo podernos cuidar con respecto a esa pandemia. Entonces, todas estas herramientas sí, que nos han permitido, pues nos permiten también, aparte de conocer cómo va creciendo esta pandemia, también saber que hay unos laboratorios que están a nivel mundial, que le están trabajando el desarrollo de esa vacuna, y también saber de qué forma yo me puedo cuidar. ¿Por qué? Porque ustedes han recibido mucha información de cómo yo me debo cuidar con respecto a las afectaciones de esa pandemia. También dice que por lo tanto lo anterior nos permite entonces comprender la gran relevancia de las TIC como un elemento dinámico importante en el proceso transformador y actualizador de las sociedades del siglo XXI, por lo cual es importante que los programas de formación de los ciudadanos se establezca de manera clara y precisa las aplicaciones de las TIC, ya que son muchos los ejemplos que están presentes en nuestro alrededor, los cuales hacen uso de las TIC para alcanzar sus objetivos principales, como se describen a continuación. Entonces, aparecen unos servicios que nos ofrecen las TIC. Otro que, digamos, nosotros lo hemos medido muy bien. Imagínense, no existieran las TIC, ¿cómo podríamos nosotros haber interrelacionado la continuidad de las clases? Imagínense cómo sería si nosotros no tuviéramos todas estas herramientas. Prácticamente se llevaría a que lo único que lo pudiéramos ver es papel, ¿sí? Pudiéramos ver únicamente el papel. ¿Por qué? Porque no habría nada de estas herramientas. Entonces existe el correo electrónico, que es una de las, de pronto, de las cosas que más se está utilizando en la actualidad casi en todos los hogares. También otra herramienta muy importante fue lo que vimos, los motores de búsqueda que existen para poder buscar información alojada en la red. Y esa información alojada en la red pues es amplia. Sí, yo le había dicho que son miles de millones de páginas que tienen contenido de información de diferentes disciplinas. También la banca online es otra cosa que ha ganado mucha fuerza. Ya toda la parte, digamos, de la bancarización está tendiendo allá. En algún momento buscan es que ya ni si está el papel físico, sí, sino que se repotencialice todo, que usted utilice herramientas para pagar sus recibos de luz, agua, para pagar de pronto la seguridad social, la EPS, también para hacer compras online. Todo ese paquete se habla ahora del uso de la banca online. También las herramientas de audio y música que existen pues, en la nube, ustedes ya saben que es amplio, ¿sí? Donde muchos servidores tienen alojados archivos MP3, donde tienen información de música de diferentes autores. También aparecen productos de venta de música bajo demanda, ¿sí? Que ustedes puedan contratar esos servicios. Es más, muchos de los operadores de telefonía móvil
ya nos ofrecen paquetes con el celular de tal forma de que nosotros podamos tener acceso a plataformas para poder escuchar audio online. La parte del TV y el cine, ustedes ya saben que aparecen nuevas herramientas, esto pague por ver. En el caso de Netflix, Amazon Prime, son herramientas nuevas que aparecieron a contribuir, ¿qué? Pues a generar entretenimiento, también soportadas en qué? En que existen ya herramientas tecnológicas donde yo puedo alojar en mi servidor múltiples de videos, ya el usuario, él selecciona qué ver, ¿sí? Antes, ¿qué hacían? Antes nosotros teníamos la antena del cable y el único canal que llegaba, eso era lo que veíamos. Ahora tenemos el acceso a que nosotros podamos configurar qué película quiero ver, poder reprogramar, poder pausar lo que estoy viendo. Es decir, ese bajo demanda empezó a ganar fuerza. También la parte del comercio electrónico, les había dicho que ha sido el boom y en esta temporada del COVID-19 ha cogido mucho más fuerza, ¿sí? En la actualidad ya usted puede hacer el mercado en el Éxito, en Megarreír online, usted lo selecciona qué productos y le llegan a su hogar. Diferentes herramientas como Mercado Libre, eBay, Amazon, que le permiten a ustedes que hacer compras electrónicas. Otro aspecto también importante de las TIC apareció en la parte de lo que se llama de gobierno, es decir, todas las entidades del gobierno están tratando de llevar muchos procesos administrativos a la nube, de tal forma de que si usted quiere saber si usted cómo está su pasado judicial, usted entra a la página de la policía. Si usted quiere saber qué aspectos tiene con respecto, de pronto quiere averiguar algún proceso de la Procuraduría, de la Contraloría, automáticamente las plataformas de ellos ya le permiten a usted averiguar. Usted también ya puede descargar el impuesto el impuesto predial online. Es decir, hay muchos servicios donde usted ya utilizando la nube, pues puede utilizarlos de forma remota. También aparecen otros servicios que es el uso de las TIC para el ámbito de la salud. Ahorita en el país ha aparecido la necesidad de mucho utilizar los servicios de telemedicina. Telemedicina es que salud a distancia. Entonces, esa salud a distancia pues se genera a partir de que existen las herramientas TIC donde usted se conecta a su computador y por medio de un video chat usted va interactuando con su médico y el médico le dice cómo se siente, cómo le ha ido con la droga que le ha formulado. Es decir, que antes eso no existía, antes si no era presencial no se podía realizar nada. Entonces ya aparecen estas herramientas de telemedicina que permiten ofrecer esos servicios. Sin embargo, la telemedicina va mucho más allá. Los servicios que pueden dar pueden ser todavía mucho más potencializados en varias disciplinas de la medicina. Otro aspecto muy importante es la parte de la educación virtual que ustedes la han visto, es decir, poder ofrecer a partir de esas herramientas como yo poder hacer uso de la educación. También el uso de los blogs pues yo ahí puedo subir información relevante de algo que me guste o puede ser cosa de algo que yo esté haciendo. Me explico, de pronto yo vendo o en mi casa tienen una tienda, entonces yo puedo subir en el blog los productos de mi tienda y ofrecerlos a la comunidad. Lo otro es el uso de las comunidades virtuales. Dice que se articulan de dos tipos, las etiquetas colectivos de información para almacenar información de alguna manera, fotografía, forma, un ejemplo, Flick. También la parte de las redes sociales que de una u otra forma nos han invadido y hacen parte de nuestra vida cotidiana. De pronto la que más han utilizado ustedes es Facebook, pero saben que, no, que existe más. En el caso de LinkedIn, pues se utiliza mucho desde la parte empresarial. Twitter, ustedes saben que es una red que ha empezado a coger fuerza, donde tanto los políticos como gente de influencia pues utilizan esa red para publicar cosas. También aparecen los servicios peer-to-peer, que son servidores que están alojados en la nube, en lo cual uno los puede utilizar para compartir archivos. Allí uno puede encontrar libros, películas, series, puedes encontrar muchísimas cosas. Entonces en la nube también hay software que permite utilizar estos servicios peer-to-peer para compartir contenido. Es decir, si pronto yo tengo un libro y a alguien le interesa, entonces yo lo puedo subir a esos servidores y cualquier persona en cualquier parte del mundo puede hacer uso de ese libro.
Eso es muy importante el uso de estas herramientas en el caso de pronto que yo quiera mejorar la biblioteca digital que tengo. Entonces puedo acceder allá a esos servidores peer-to-peer para descargar información. Bueno, dejamos hasta ahí. La presentación la continuamos la próxima clase. Les agradezco mucho su participación para los estudiantes de sexto. Muchísimas gracias. Buenos días, estimados estudiosos. Iniciamos hoy la clase 13 de agosto. Bueno, inicialmente voy a colocar qué es lo que se debe realizar en la actividad de Cátedra para la Paz y después visualizaremos la actividad de tecnología. Si ustedes han venido dando cuenta, en la actividad de constitución la coloqué intercalada, es decir, esa sería la otra semana en función de que todos pues puedan entregar sus actividades a tiempo y por ende pues no tengamos inconvenientes. Listo, entonces mi forma sí están viendo la actividad de Cátedra Paz. Ahí le estoy proyectando un PDF. Aparece Cátedra 708. Listo, entonces sí la están viendo. Nicole. Sí, señor. Listo, entonces vamos a mirar con respecto al manejo del conflicto. Que el estudiante deberá realizar una pequeña historia donde se ejemplifique cada una de las 4 formas de afrontar una situación conflictiva. Dicha forma de resolver el conflicto se encuentra en la lectura. Entonces yo les voy a mostrar inicialmente el marco de lo que es un manejo del conflicto y las 4 situaciones que ahí se nombran. Se habla que el conflicto es inherente a la dinámica social de la vida de las personas, es decir, siempre va a existir. Sí, siempre que yo esté en una comunidad, esté en una sociedad, en mi misma casa, es decir, en mi hogar, siempre el conflicto va a existir. Yo en algún momento le había dicho que los conflictos siempre son buenos siempre y cuando nos permitan mejorar, ¿sí? Si el conflicto es para empeorar, no nos sirve para nada. Entonces el conflicto nos permite aprender a aclarar inconvenientes. No siempre es malo vivir experiencias o situaciones conflictivas. Es algo que ustedes siempre lo deben tener presente. ¿Por qué? Porque mucha gente trata de eludir los conflictos siempre y puede ser que esos conflictos que él trate de eludir pues resulten de una u otra forma afectándolo. Sí sé que lo importante es buscar soluciones, es arriesgarse a pensar en salidas, es decir, tener de enfrentarse a unos conflictos pues también le permite a uno dilucidar cómo yo voy a salir de este problema, ¿sí? Las situaciones conflictivas siempre las van a tener y a medida que ustedes vayan madurando y vayan creciendo, pues puede ser que los conflictos sean más grandes y sean más difíciles de solucionar. Dice que se hace una distinción entre conflicto y violencia. Se habla que el conflicto no es igual a la violencia, porque hay conflictos que se resuelven de manera pacífica, que es algo muy importante. Es decir, mucha gente dice, ay, si hay conflicto de violencia, no. Hay unos conflictos que se pueden resolver de manera pacífica, sin tener que llegar a la violencia, que eso es lo peor que se puede hacer cuando uno se tiene un conflicto, que solamente pueda dirimirse con actos de violencia. ¿Por qué? Porque siempre van a resultar algunas personas afectadas. Se habla que, por ejemplo, en un desacuerdo familiar, padres e hijos, separación de esposos, deciden dialogar y se puede dar una separación amigable o cuando se negocia un conflicto laboral y las partes llegan a un acuerdo, también muestra una solución pacífica de los conflictos. Entonces, una gran importancia de estos conflictos es cómo yo logro ese acuerdo. Por eso no siempre se llega a la violencia. La violencia se dice que es una etapa dañina del conflicto y no debemos pensar que todos los conflictos se tratan con violencia. También se dice que aunque el conflicto es natural, cuando hablamos de conflictos pensamos en situaciones negativas como violencia, guerra, enemigos, diferencia, confrontación, enfrentamiento, desigualdad, pleito, ambición, caos, imposición, aflicción, lío, intolerancia, tensión, golpes, desplazados, muertos, chismes, desigualdad y muchas palabras más. Seguidamente les presento una orientación temática. Se habla que el conflicto es un proceso interactivo y dinámico, es decir, un conflicto no es nada estático, es decir, siempre va a haber una interacción y en ese dinamismo pues pueden aparecer muchas circunstancias.
Pasa por diferentes etapas y tiene diferentes implicaciones. Entonces, es algo muy importante tenerlo en cuenta que ustedes, a medida que vayan a tener en su vida conflictos, eso tiene etapas. Y en esas etapas, pues, tendrán unas implicaciones que son grandes, otras pequeñas, pero siempre van a surgir unas implicaciones. ¿Por qué? Porque cualquiera de los que hacen parte de ese conflicto, pues, puede ser afectado. La afectación puede ser directa o puede afectarse terceros. Dice que según la manera como se aborde o se manejen esas etapas, no es un fenómeno estático, es un proceso causal, ya que el conflicto surge por determinadas causas o motivos. A eso se refiere la causalidad, es decir, que hay unas etapas, unos motivos y unas causas que tratan de fomentar ese conflicto. También se habla que el conflicto es inevitable y necesario, pero no hay que buscarlo, ¿sí? Es como uno decir, oiga, es inevitable y necesario, pero tampoco toca buscarlo. Dice que existen indicadores de conflicto que pueden ser reconocidas en las personas o en los grupos. El conflicto tiene un periodo de nacimiento, crecimiento, desarrollo y a veces puede morir o quedar estacionario. Dice que se origina como una relación de confrontación o antagonismo entre las dos partes. Un tira y afloja para satisfacer el interés u objetivo de las partes. Entonces, en ese tira y afloja, pues es decir, yo tengo unas diferencias con la otra persona. ¿Cuánto yo puedo aflojar de mis diferencias para poder aceptar a la otra persona? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dos tratarán de buscar sus intereses. También dice que se origina una relación de confrontación o antagonismo entre las dos partes, entre ese tire y afloje. Esos intereses u esos objetivos que se puedan tener cada una de las partes, pues puede ser que en algunos casos en ese tire y afloje la persona no ceda, ¿sí? Se diga yo no cedo. Entonces ahí empieza a ver quién se trata de superiormente tratar de imponerse sobre la otra persona. Se habla que el conflicto se desarrolla en contextos específicos, es decir, que se da en un tiempo, una cultura y una sociedad determinada. Ustedes han visto que no todas las sociedades manejan los mismos conflictos, ¿sí? Hay sociedades pues que tienen conflictos muy similares, ¿sí? Y en nuestro país, por lo menos si ustedes se han dado cuenta del caso de las guerrillas y eso pues no existen en todos los países. Entonces, en Colombia sí llevamos muchos años donde vimos un conflicto muy fuerte que en algún momento generó un proceso de paz que ha mejorado las condiciones de ese conflicto. Y ustedes van a ver que en otros países no existen, pero allá también tienen otras problemáticas, ¿sí? También por lo menos aquí en Colombia ustedes saben que otro de los conflictos grandes que nosotros tenemos es con lo del narcotráfico, por eso ustedes ven muchas noticias con respecto a eso y que ustedes se dan cuenta que en muchos otros países no sufren de esas dolencias, sino sufren de otros tipos de violencia. Se habla que la diversidad es un elemento muy importante que no debe tratar de eliminar una vez resuelto el conflicto. El conflicto más bien debemos verlo como una oportunidad, un espacio donde todos y todas podemos acercarnos y aprender y crecer. No debemos tener miedo. El conflicto más bien debemos aprender a vivir con la idea que son comunes en la vida y en la sociedad. Estas desde lo más simples que se dan en nuestra vida cotidiana hasta lo más graves que pueden llevarnos a guerras y enfrentamientos armados. También se habla que frente al conflicto, sea cual sea su naturaleza, hay una multiplicidad de posibilidades de reacción tanto a nivel individual como colectivo. ¿Sí? Todas las personas no reaccionan de la misma forma ante un conflicto, ¿sí? Y eso se da porque, pues, la parte, digamos, de la formación que tengamos cada uno y de la forma de ser que tengamos cada individuo. Eso puede ayudar de una u otra forma a saber responder de una mejor forma con respecto a un conflicto. Ahora vamos a mirar que en esa parte de los conflictos hay diferentes formas de afrontar. Dependiendo de la forma como yo afronte ese conflicto, pues voy a tener unas repercusiones, unas consecuencias. El primero de ellos va a ser negar, evitar, huida. A esto se llama perder o perder.
Cuando se genera este tipo de comportamiento de negarlo, es decir, cuando imaginen que ustedes tengan un conflicto y ustedes traten de hacerle la negación total, es decir, para ustedes ese conflicto no existe. Entonces, ese desconocimiento de la existencia de ese conflicto, el conflicto no desaparece y generalmente suele crecer hasta el punto de convertirse en inimaginable. Este estilo puede hacer terminar a las partes en la mediocridad. Es decir, uno desconoce que existe ese conflicto, es como cuando yo me agarré a pelear con un compañero y tenemos nuestras diferencias. Si yo no resuelvo esas diferencias con el tiempo, puede llevarse a una cosa que no sea fácil de manejar. ¿Por qué? Porque es como cuando ustedes le están echando carbón al fogón y le echan carbón y ustedes piensan que eso no va a calentar más. ¿Por qué? Porque ustedes son negados y dicen que eso no pasa nada. Entonces, eso es algo que se va cogiendo más fuerza, va cogiendo más fuerza, en algún momento puede desembocar en unas consecuencias graves. Se habla también que se conduce a una estrategia de apartamiento, postergación, retraso, supresión de emociones. Entonces, hay gente que le gusta tratar de buscar, de huirle a los conflictos y le huyen y le huyen y le huyen y le huyen, pero eso es algo que entre comillas buscan es postergarlo. En algún momento eso que usted posterga, en algún momento puede, cuando lo vuelva a enfrentar más grande y que no sea capaz de lidiar con él. En él también que se busca alejarse físicamente o mentalmente del conflicto, ¿sí? En algunos casos puede ser que la solución de alejarse funcione, ¿sí? Físicamente, mentalmente no. ¿Por qué? Porque uno cuando se trata de mentalmente engañarse y alejarse de sus realidades, pues el problema lo va a tener ahí al frente de la esquina. ¿Por qué les digo alejarse físicamente? ¿Por qué? Porque en algunas consideraciones el conflicto es tan grave que si uno está cerca a la otra persona, pues puede ser que lo afecte físicamente. Sí, entonces estar alejado es lo mejor. Otra forma de manejar esos conflictos es competir, dominar y imposiciones. Es decir, o gano o pierdo. Eso de competir y imponerse uno en muy pocas veces funciona. ¿Por qué? Porque para eso se necesita que uno tenga una autoridad y que uno sea, entre comillas, tenga cierta superioridad sobre la otra persona. Entonces se habla que se intenta la solución recurriendo al poder como autoridad. La estrategia consiste en ser firme, persuadir, imponer consecuencias. Esa parte de persuadir, hay gente que es muy buena para persuadir. Entonces hay gente que logra eso, pero no todos tienen esas capacidades. También se habla de citar políticas y normas, ser inaccesible. Su abuso puede hacer perder la cooperación y reprimir las iniciativas. Es decir, al buscar yo imponerme, pues si la otra persona tiene otras iniciativas, pues yo le digo, no, hermano, eso a mí no me interesa, yo pongo las mías. Pero también, como les digo, pues puede ser que en ese dirimir, por yo tratar de imponer, la otra persona se vaya y yo pierda. ¿Por qué? Porque en algunos conflictos, si la contraparte va, pues uno también puede ser que pierda. ¿Por qué? Porque no puede alcanzar lo que uno pretende dirimir con ese conflicto. Esta forma de resolver el conflicto que es comprometerse o compartir, ganar algo y perder algo. Ese comportamiento de una u otra forma, pues a veces ayuda a facilitar la resolución de conflictos. ¿Por qué? Se habla que es un estilo intermedio respecto a los intereses de las partes. Es decir, yo tengo mis intereses, esa persona tiene sus intereses, yo aflojo un poco y esa persona también afloja un poco. Entonces, yo pierdo entre comillas, pero gano. Y la otra persona pierde, pero gana. Se habla tú cedes un poco, yo también, y conlleva como a transar. Este estilo busca el punto medio, compartir las diferencias, hacer concesiones, lograr situaciones aceptadas mutuamente. También se habla que el abuso de ese estilo puede motivar a no cumplir lo pactado o regateado. También hay veces que sucede que usted, oiga, usted sé algo y yo sé algo. Y precisamente yo sé y usted mire, la otra persona no sé. Es decir, ahí entre comillas, pues es un abuso. ¿Por qué? Porque inicialmente dijimos que los dos íbamos a ceder. También se habla que este tipo de solución soluciona el síntoma más la enfermedad. ¿Por qué se habla de que soluciona el síntoma y no la enfermedad? Porque hay algunos conflictos que pues tienen cosas de fondo y de pronto uno puede tratar de mejorar alguna situación, pero puede ser que el fondo todavía continúe. También hay otra forma de resolver que es integral
confrontación, ganar o ganar. Se analiza de forma realista las diferencias en búsqueda de solución. Este es mi punto de vista, me interesa saber el tuyo. Entonces, lo otro es resolviendo el conflicto de intereses al 100%. Esa forma de resolver el conflicto, es decir, de una forma integral, pues confrontarlo integralmente es darle solución al conflicto, es lo mejor. Que en la vida real, en ciertos casos, se puede aplicar y puede darse, pero es complejo llevarlo. ¿Por qué? Porque integralmente tratar de resolver un conflicto es poderlo atacar de diferentes formas y que las dos personas o los dos grupos de personas queden totalmente satisfechas de la solución que se da. Ya por eso radica mucho su... Puede ser de que ustedes lo hubieran vivido o lo hubieran visto o lo hubieran escuchado o se lo inventa. ¿Listo? En eso consiste la actividad de Cátedra para la Paz. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿O todo está...? Señor, no hay ningún. No está claro. Bueno, ahora vamos a mirar la actividad de tecnología. Entonces, la actividad de tecnología, en esta segunda parte, yo le había dicho que inicialmente nosotros estamos trabajando en la elaboración de la página de la biodiversidad de Sotonorte y una página asociada a la historia de la minería de la región Sotonorte. Entonces, algunos estudiantes tomaron la decisión de primero hacer la de la minería, entonces pasan a hacer la de la biodiversidad, y los que hicieron la de biodiversidad pasarán a hacer la de minería de Sotonorte. Yola solamente nos permite elaborar 2 páginas web. Les voy a compartir el navegador para trabajar con Yola y tratar de resolver muchas dudas que son entre comillas básicas, pero son problemas que le han surgido a varios estudiantes. Una pregunta. Señora. Profesor, es que yo lo de Yola, yo hice lo sobre la minería y sobre el otro tema, o sea, hice los dos. Por eso, entonces, en el caso de que suceda eso, pues entonces van a tratar de dividir, es decir, sacan la información en el caso de minería, la llevan a la otra página y el espacio que tenían los de minería le mete más información de biodiversidad. ¿Sí? No, profesor, gracias. Vale, listo. Entonces yo les voy a compartir nuevamente esto. En el caso de Yola sufrió una actualización, por eso cuando yo les coloqué la guía, yo la armé y cuando muchos fueron a entrar, pues Yola cambió la interfaz. Sin embargo, en el video está con la nueva interfaz. Aquí voy a trabajar nuevamente, entonces voy a ir a mi Yola. Voy a salir para que ustedes miren desde cero, para que no haya ningún inconveniente. Entonces le voy aquí a iniciar sesión, entro mi correo y mi contraseña. Listo, en este caso yo tengo 2 sitios, voy a eliminar uno de ellos. Entonces, para eliminar, Yola solamente me permite tener 2 sitios. ¿Listo? Entonces, pero vuelvo a iniciar sesión. Aquí. Entonces, si yo ya tengo los 2 sitios, como solamente lo que vamos a presentar en la feria son esos 2 sitios, entonces yo eliminaré uno de los que hubiéramos hecho anteriormente. Entonces, para eliminar lo que hago, entonces, en estos momentos ustedes están visualizando que tengo 2 sitios. Entonces, le doy aquí en el canequito de basura y escribo la palabra delay. Entonces escribo la palabra delay y le doy eliminar sitio web. Cuando realizo eso, automáticamente me desapareció el sitio y solamente me aparece. Entonces inicialmente voy a crear el nuevo sitio, entonces le voy a agregar nuevo sitio.
hay veces que le sucede al estudiante, el estudiante está trabajando y él piensa que perdió la información que tenía. No, ustedes tienen que entrar nuevamente a de Yola para poder interactuar con el sitio. Entonces, aquí les deberá aparecer, no es que se me perdió, no, aquí les debe aparecer. Entonces, vuelvo nuevamente a agregar sitio nuevo. Entonces, le voy a decir que voy a inicializar. Entonces, inicialmente el que no muestra, pues seleccionar una plantilla. Yo las plantillas que selecciono trato de buscar esto que sea para la comunidad y sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo es algo que es de interés para la comunidad y nosotros no vamos a buscar lucro, ni plata, ni nada. ¿Sí? Entonces yo voy a seleccionar una plantilla. Entonces, aquí están las plantillas que yo puedo seleccionar. Selecciono la que ustedes quieran. ¿Sí? No es camisa de fuerza seleccionar ninguna. Entonces yo la selecciono y él por defecto nos muestra la plantilla. Es decir, aquí nos está diciendo, oiga, mire, esta es la plantilla que usted está seleccionando. Entonces yo, ay, sí, me parece muy bonita, muestre qué herramientas tiene. Tiene para imágenes, tiene algunos botones, tiene para colocar texto. Digo, sí, sí me interesa, la voy a utilizar. Entonces yo le doy aquí en la parte de arriba donde dice utilizar esta plantilla. Entonces cuando le doy a utilizar, él automáticamente empieza a hacer el cargue de la plantilla. Y seguidamente él me muestra unos patrones de configuración. Esos patrones de configuración, ¿qué es? Me dice, oiga, ¿qué nombre usted le va a asociar a la página? Esto es sobre la región Sotonorte, porque usted sabe que la minería no es solamente en California, sino es en toda la región Sotonorte. Principalmente ustedes saben que es en Beta, en California. Listo, entonces cuando entramos ahí, entonces yo le digo, oiga, este sitio web va a crear, oiga, yo voy a crear un sitio web para la comunidad sin ánimo de lucro. Lo selecciono y le doy continuar. Ahora el nombre, entonces, el nombre que yo tomé la decisión. Entonces lo voy a llamar así, Minería Región Sotonorte. Le doy continuar. Si quiero darle una descripción, la coloco, si no, no la coloco. Le doy continuar. Vuelvo a seleccionar continuar. Aquí no lleno ningún tipo de configuración, ni lo hago, ni mi correo, ni mi teléfono, ni nada, no me interesa, ni añadirle redes sociales, ni nada. Y presiono finalizar la configuración. Listo, entonces ya automáticamente me aparece la plantilla para editarla. Entonces yo ya la puedo editar. Listo, entonces empiezo aquí a colocarle texto. Si ustedes quieren colocarle, pues le colocan más, eso ya depende de cómo ustedes la personalicen. Hay gente que me ha entregado unas páginas web muy bien elaboradas. Inicialmente, digamos, yo quiero cambiar la imagen de fondo. Entonces voy a cambiar la imagen de fondo, entonces presiono aquí o selecciono donde dice editar imagen. Aquí me aparece un icono donde me permite subir la imagen, lo selecciono. Selecciono una imagen de la historia de la minería que ya había descargado. Voy a abrir. Empieza a cargarme la minería. Entonces, si ustedes ven ahí, ya me aparece la imagen de fondo. Yo le doy OK. Entonces, en estos momentos ya tengo una imagen de fondo de la minería. Digamos, yo quiero tratar de incluir nuevos elementos. Si yo quiero cambiar cualquiera de estas imágenes, entonces me paro en la imagen, ahí aparece editar imagen y le doy donde está la imagen. Le doy editar imagen. Voy a descargar una imagen de minería inicialmente como para... Entonces,
voy a guardarla. Entonces, guardo. Entonces, entro aquí, le doy aquí en la flechita, digo subir imagen. Le doy aquí historia de la minería 2, la selecciono, le voy a abrir. Él se demora un rato cargando, él me la visualiza y yo le doy aquí donde dice enviar. Este enviar o este símbolo de checklist, lo selecciono y automáticamente ya queda. Si quiero, le puedo dar guardar a la página para que me guarde los cambios que le he realizado. También de pronto voy a mirar, aquí le voy a incluir de pronto 400 años de la tradición minera Sotonorte que encontré aquí en el tiempo. Mire, entonces aquí encontré esto sobre la minería, entonces si la quiero incorporar, pues la puedo incorporar dándole doble clic sobre el texto y automáticamente ahí ya me cargó el nuevo cambio. En el caso de que yo quiera incluirle un video, entonces tengo aquí la opción, uno puede incrementar los niveles que tiene la página web, es decir, yo le puedo introducir nueva información y yo le puedo añadir en modo bloque, como le había mostrado la clase pasada. Le doy ahí en el más y en el caso voy a tratar de incluirle un video, ¿sí? Entonces entro aquí, selecciono el video. Entonces él me muestra varias interfaces que él tiene para video. Voy a coger esta, la selecciono. Cuando la selecciono, él introduce el bloque. Entonces, cuando introduce el bloque, él me carga un video por defecto. Entonces, lo que voy a hacer es pararme encima del video y me dice configuración del frame. Esta configuración del frame es para decirle, oiga, yo qué video le voy a introducir. Entonces, voy a ir a buscar un video. Este video parece que está bonito, que habla sobre la historia. Entonces, voy y lo busco. Está en el canal de YouTube. Copio el link que está en la parte de arriba, redirecciono. Listo, entonces entramos ahí, venimos acá, lo pegamos y le damos enviar. Él automáticamente lo carga, digamos que en estos momentos no le voy a hacer ningún cambio más a la página, la he venido trabajando así. El objetivo es que ustedes la elaboren bien, más nutrida, ¿con qué? Con imágenes que ustedes tengan, con otras imágenes que descarguen con internet. Si ustedes pueden hacer su propio video, háganlo, ¿sí? Sí, donde ustedes salgan y explicando aspectos sobre la historia. Yo sé que de pronto ahí ustedes conocen más aspectos de la historia de California o la historia de Betas con respecto a la minería o de la región Sotonorte. Después le dan aquí la opción publicar. Entonces, cuando le dan la opción publicar, él automáticamente le genera el link que me deben a subir a modo. Entonces dice ahí preparando el lanzamiento. ¿Por qué? Porque yo he visto que varios han tenido problemas. Entonces, aquí en la parte de arriba les aparece el link. ¿Con qué nombre le aparece? Minería, bueno, ahí me comí la región Sotonorte. Lo copio y ese link, cuando lo abra, automáticamente me carga la página que elaboré. ¿Sí? ¿Qué le metí? El texto, cambié esta imagen y el video. ¿Sí? Desde los indígenas que habitaban en la provincia de Sotonorte, población de oro en esta zona de Santander. Desde entonces se ha convertido en el principal renglón de la economía de dos de los municipios que la conforman, Betas y California. El origen de la minería en el municipio de California se remonta a las épocas de descubrimiento de América. Estaban los indios chitareros y más que todo los indios laches, y ellos buscaban el oro haciendo lo que ahora técnicamente se llaman cárcavas. Por generaciones, las familias han pasado el legado de este oficio y han continuado la búsqueda del mineral de manera formal e informal. Yo cuando me crié, yo desde los 15 años empecé a barquear. Yo cogía era una batea y un asadón
Cuando eso arequeábamos era en el río. Ya después ya nos metíamos a los rotos, a las minas. Con eso era el sostenimiento de nosotros. Eso claro, tocaba no había botas, con cortiza y con velas, y alumbraba uno adentro en la mina, y a martillo, era con un martillo y a trabajarlo a mano. Después fue que ya vino el compresor. En el municipio de California, la minería ha llegado incluso a tener una conexión con las creencias religiosas de sus habitantes. La devoción, la religiosidad del pueblo está muy unida o ligada a la parte minera. La fe y la devoción a San Antonio, que lo han sentido como el protector, como el que los ha ayudado. Actualmente algunos mineros se han unido buscando mejores condiciones sociales y ambientales. 160 de ellos se agruparon y conformaron la empresa Cali Minero. El grupo trabajará en el proyecto de explotación de una mina que contará con todos los requerimientos legales. No, muy bueno. Pues nos tienen en cuenta, la empresa nos está aportando algo que significa mucho para nosotros que ya hemos sido mineros de hace mucho tiempo. Que siga la tradición minera para nosotros los californianos, que nos gusta la minería. Así es como esta provincia continúa formalizando su principal actividad económica y sigue con esta tradición de cientos de años con los estándares que demanda el siglo XXI. Bueno, entonces si ustedes se dieron cuenta, ahí el video carga bien, es decir, no se demora en el enlace con respecto al canal de YouTube. Entonces ahí podrían alojar su... La herramienta a ustedes le puede ir incluyendo módulos para de pronto si quieren algo de más, incluirle nueva información. Entonces volvemos aquí a SiteBuilder. Entonces ese es el link que tiene que copiar. Nadie tiene que escribir aquí consigue dominio. Porque ¿qué pasa cuando yo le digo consigo dominio? Estas páginas, pues ellas tratan de buscar algún lucro y ellos ganan, entre comillas, con el dominio. Entonces, si le doy consigo dominio, lo que gano es que no me aparezca esta palabra Yolasai. Pero a nosotros no nos importa que no aparezca Yolasai. Entonces, yo podría llamar a la página minería región Soto norte.com y quitar ese Yolasai. ¿Pero qué? Eso sí vale un costo de dinero. Entonces, ustedes lo que van a pegar es este link porque ustedes no van a pagar nada. ¿Vale? Como les digo, ustedes pueden agregar más módulos. En el caso de pronto, si quieren colocar un módulo de testimonios, entonces vamos a colocar un módulo de testimonios. Entonces, vamos a, digamos que el testimonio nos lo va a dar la señora Inés. ¿Por qué? Porque la señora Inés conoce mucho de la región Soto Norte y ella conoce mucho de la historia de California. Entonces, la señora Inés, ustedes pueden colocar, ella nos describe cómo fue la minería en los años 50, es decir, cómo hacían el proceso de extracción o quién les enseñó a ellos ese proceso. Sí, es decir, y ahí automáticamente... Y si la señora les permite, pues ustedes colocan una foto de ella. Si no, pues pueden colocar una foto del municipio o algo. O como ustedes quieran. Automáticamente cuando ya hace uno eso, entonces le da OK, le da guardar. Vuelve a darle publicar o actualiza la página. ¿Sí? Entonces, espera un momentico, actualizo la página. Actualizo la página. Espérese un momento, espérese aquí, ¿qué pasó? Actualizo la página. Espérese cuando, porque... Espérese. Espérese, me sitio. A ver si ya me actualizó lo de... Espera un momentico, el editor. Pero que no me actualiza. Así está aquí, está debajo del encabezado.
Espera a ver qué pasa. Muestra a ver si. A ver si cambiándole la imagen si me actualiza. Listo, guardar. Guardo y publico. Sí, si a veces no le aparece un cambio, guarden y publiquen para que automáticamente la herramienta no muestre ese. Sí, mire, aquí ya nos aparece lo de Inés, ella nos describe y ahí puede colocar la foto. ¿Sí? Eso en el caso de que quieran incluir, digamos, algunas personas ahí de la región que pues le den información. Eso para los que pueden, los que no, pues no. Pero eso, como les digo, les permite personalizar su página. Seguir agregando más módulos. ¿Cuántos? Cuantos ustedes deseen. Sí, a medida que vayan metiendo, pues lo van mirando donde lo van colocando. Le dan a añadir bloque y entonces pueden mirar los diferentes módulos. Sí, mire, por lo menos este módulo de productos. Puede ser que ese módulo de productos sirva para colocar una imagen de una bolita de oro y ustedes colocaron alguna descripción. A medida que se vayan desplazando, pues les va mostrando, ¿sí? Aquí por lo menos el nombre del equipo, si quieren, en el caso, bueno, los testimonios ya lo vimos. De pronto, si en algún momento quieren incluir la galería, es decir, varias imágenes integradas. Entonces, ahí lo que ya les queda a ustedes es tratar de escudriñar de pronto los módulos y perfeccionar la página. Lo que sí traten de dedicarle tiempo a la página, es decir, no busquen tratarla de realizar a última hora, porque a mí me escriben 9:30 que por me sale, que aquí no me cuadra, y si ustedes se dan cuenta, la página bien elaborada la puede elaborar por ahí en 2 horas bien elaborada. ¿Por qué? Porque no quita mucho tiempo. ¿Listo? ¿Hay preguntas? ¿O ya? No, señor. ¿O ya les resolví todas sus dudas? Sí, profe, a Como mí les ya. digo, él no les elimina la página, si les aparece algo, se desconecta, salga, se vuelvan a entrar y vuelvan a linkear la página. Entonces, los que ya terminaron la de biodiversidad pasan a hacer la de la historia de la minería, y los que tomaron la decisión inicialmente de primero hacer la de historia de la minería pasan a la parte de biodiversidad. Esto sí, también felicito a algunos que han elaborado unas páginas web bien bonitas, es decir, bien trabajadas, es decir, que le han dedicado tiempo a la realización de la actividad. Lo único que me tienen que subir a Yola es ese link. Yo con ese link puedo visualizar. Si me suben el del editor de Yola no puedo ver nada. Yo necesito ese link que ustedes obtienen cuando le dan publicar. Si algún compañero de ustedes de pronto por X o Y motivo no sabe bien cómo elaborar, por favor le dicen, ¿vale? Le colaboran. ¿En función de qué? Para que el objetivo es que todos podamos aprender y podamos resolver la actividad. ¿Listo? Buenos días, estimados estudiosos. Entonces inicio formalmente la clase hoy 13 de agosto. Inicialmente les voy a explicar en qué consiste la actividad de Cátedra para la Paz y después les explico lo que es la de tecnología. Entonces, ¿me confirman todos si me están escuchando bien? Sí, señor. Para esta actividad de cátedra, nos vamos a centrar en la misma cartilla que hemos venido trabajando sobre la parte de somos iguales y diferentes. En esta nueva actividad vamos a visualizar el capítulo 5. En el capítulo 5, pues ahí les relacioné unas preguntas. Esas preguntas que les relacioné, pues van en función de
de la lectura que tienen que hacer con respecto al capítulo 5. El capítulo 5 ahí lo estoy relacionando. Se habla sobre la discriminación es violenta, entonces los autores nos dicen que si la discriminación es violenta, lo que no quiere decir que todo tipo de violencia sea discriminación. Entonces es otro aspecto que empieza a tocarnos y analizar, es decir, todo tipo de violencia, discriminación. Por violencia entendemos que cualquier acto que signifique avanzar de manera destructiva sobre un persona o grupo. Muchas veces asociamos la violencia solo con la agresión física, pero no es necesario golpear a alguien para ser violento. El maltrato psicológico es más difícil de ver, pero no por eso genera menos daño. No sé si en algún momento ustedes han escuchado que cuando a una persona se le hace mucho bullying, esa persona adquiere algunos patrones desde el punto de vista psicológico que lo afectan, ¿sí? Más en la edad que ustedes están, cualquier afectación de ese tipo de discriminación, así no sea violenta, ya sea por su condición socioeconómica, ya sea por su aspecto físico, ya sea por sus creencias, por sus gustos. Entonces, eso de una u otra forma puede impactar psicológicamente. Dice, imagínate que algunos deciden ignorar o burlarse con un apodo descalificativo a un compañero por el solo hecho de provenir a otro país. ¿Sí? Eso también puede generar ciertos tipos de segregación desde el punto de vista cultural o por región o por regionalismos. Eso es violencia por más que no sea física y además es discriminación. Entonces, ahí ustedes lo que van a hacer inicialmente es responder esa pregunta, que si la discriminación es violencia, y automáticamente pues la respuesta ya con lo que les leí van a confirmar que sí, la discriminación es violenta. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, así no se afecte con golpes, se está afectando la parte psicológica de la persona. Después viene otra pregunta, ¿y contra quiénes se suele ejercer violencia? Se dice que históricamente la violencia se ha ejercido contra personas o grupos que han sido socialmente discriminados. Dice, la lista es tan extensa y tan variable como absurdas las creencias que generaron la exclusión de mujeres, pobres, migrantes, pueblos originarios, afrodescendientes, adolescentes, adultos, adultas, mayores, altos, bajos, flacos, gordos. El modelo de normalidad establece jerarquías entre las diferentes identidades para someter a los que considera inferiores, por más esa inferioridad no exista. Entonces, en la mujer, en la exclusión, ustedes saben que la mujer siempre ha sido muy excluida y en la historia ustedes saben que antes las mujeres ni podían ni votar. Ustedes saben que algunos países obligan a que las mujeres prácticamente vengan cubiertas de los pies a la cabeza. Esto, otra parte de exclusión a los pobres. Ustedes saben que mucha gente trata a los pobres pues de denigrarlos por su condición social, es decir, por las limitaciones socioeconómicas que tienen. A la parte de migrantes, es hecho que los migrantes pues, lo hemos vivido en nuestro país, más en la actualidad, con toda esa población venezolana que ha abordado por la situación que sigue en el país de ellos. Entonces mucha gente ha entrado a chocarlos y a marginarlos. También con respecto a los pueblos originarios, esa es pronto una gran empatía que no se ha logrado dar en nuestra sociedad contra respecto a los pueblos indígenas, también a la parte de los afrodescendientes, la gente de la costa, del Chocó, que ha sido muy marginada. No sé si ustedes en algún momento vieron un documental que en Estados Unidos la parte de los afrodescendientes no podían tener derechos ni a la universidad, ¿sí? Aparte también otro que se ha generado choque es contra los adultos y a las adultas mayores. La población de la tercera edad en algún momento también ha sido muy afectada porque de una u otra forma los han estigmatizado en algunos escenarios de la sociedad. Lo mismo también los patrones de que cuando una persona se ve bien, cuando es flaca, cuando tiene un abdomen plano, es decir, se han estigmatizado y se ha parametrizado mucho la sociedad, buscando en ese patrón, entre comillas, que busca que sea lo más bonito. Entonces, por eso ustedes en la actualidad también ven que muchas personas buscan sus grupos en conglomerados de pronto de gente que su aspecto físico es muy, muy agradable. Entonces, eso tiene también sus aspectos de marginación. Aquí hay, digamos, una historieta, entonces está
una persona comiéndose un sándwich y alguien le grita, gordo. Otro le grita, hola. Otro le dice, volver rondán. Entonces, automáticamente todo eso puede afectar porque bola de grasa, es decir, esa estigmatización de la persona. Y ustedes saben que algunas personas físicamente son gordas, es más desde el punto de vista genético. Sí, que su predicción es para que sean de forma corpulenta, más no porque sean de una mala alimentación. Entonces, eso también margina. Entonces, después nos ponen a pensar, dice, la violencia debemos pensarla como un fenómeno social, va más allá de la modalidad individual. ¿Sí? Porque es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque mucha de nuestra sociedad está marcada en la creencia de ciertos prototipos de ser humano, ¿sí? Donde también va muy enmarcada en lo que es el éxito. Sin embargo, cuando uno va a la vida real, pues uno se da cuenta que el éxito pues, va asociado a muchos sacrificios y a muchas cosas que se van dando a medida que la persona va madurando. ¿Sí? Y que todos no ven el éxito de la misma forma, que algunos sus intereses son otros y la sociedad a veces busca que la gente tenga otros intereses. Se dice que una de las formas más naturales de violencia en nuestras sociedades y que muchas veces se le entiende como el tema privado y no el sociocultural es la violencia de género. En nuestro país existe la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que entiende como violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en la relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Ese tipo de violencia no solo se da cuando existe la violencia física o el maltrato psicológico, sino que también involucra formas de violencia simbólica que están legitimizadas por la estructura social que jerarquiza a los varones heterosexuales por encima de las demás personas. Entonces, esto es amplio a las anchas de nuestro mundo y de nuestro país y en los diferentes, que el hombre siempre ha tenido una figura de superioridad en algunas sociedades sobre la mujer. Por eso muchas veces ahora se habla los feministas, es decir, que tratan de potencializar, de darle mayor relevancia a las mujeres, sabiendo que tanto hombres como mujeres somos iguales. Dice que, por ejemplo, cuando se considera que una mujer debe ser protegida por un valor o cuando se piensa que ciertos temas no son propios de las mujeres o cuando valoramos de diferente modo a un varón que tiene relaciones sexuales con muchas chicas de una chica que hace lo mismo con varones. Entonces, esto también tiene un aspecto sociocultural fuerte. También están diferenciaciones jerarquizadas entre varones y mujeres, no solo son formas de violencia en sí mismas, sino que además terminan legitimando la agresión física y sexual hacia las mujeres, como ocurre en los casos de abuso sexual, donde se busca en las características que posee la mujer o su accionar para intentar entender el hecho. Como vimos al comienzo, esta forma de legitimación funciona del mismo modo que las prácticas discriminatorias, ya que la culpa de este acto es buscada en las características de quien sufre la discriminación y no tanto la estructura social que la está legitimando. En las relaciones de pareja, muchas de las manifestaciones de violencia parecen naturalizadas o son interpretadas como muestras de cariño, como ocurre en el caso de los celos. Es importante tener en cuenta que esos pequeños gestos pueden devenir en forma de maltrato y violencia mucho más profundas, control de la vida personal, permisos para salir o no regular las relaciones sexuales, golpes, inclusive terminar en la vida cotidiana de las otras personas. Muchos feminicidios son de mujeres jóvenes asesinadas por sus parejas. No sé si ustedes se han tenido presente que la ley de feminicidios que se lleva desde el año pasado, antepasado, pues lo que buscó fue endurecer las penas contra la violencia que se ha venido generalizando en el país contra las mujeres y que lleva muchos años afectando. Dice también qué puede hacer ante una situación de violencia o de maltrato. Se dice una de las primeras cuestiones que se tienen que saber es que callarse no es una buena opción. Habla con las personas adultas que están a tu alcance
y merezca tu confianza. Participa de las situaciones de maltrato y violencia y discriminación. No soluciona el problema, lo agrava. Muchos jóvenes no saben que burlándose o participando en situaciones de violencia son cómplices de esta modalidad de violencia. También dice que piensa que estos lugares no son fijos y cambia frecuentemente. Un día el hostigado puede ser vos y el día siguiente tu compañero o compañera. Es decir, aquí nadie está libre de que sufra un tipo de afectación. Se habla que cuando hay maltrato, hostigamiento, exclusión, todos perdemos y nos empobrecemos. Nuestro gran desafío es aprender a resolver los conflictos de modo pacífico. El conflicto se habla que es algo inevitable y es propio de la condición humana, lo que no significa que no podamos actuar de manera no violenta. Aparecen unos nuevos términos. ¿Y qué puedo hacer yo para aprender a resolver el conflicto sin violencia? Se dice que cada vez que damos una respuesta violenta, lo que queda en evidencia no es una demostración de fuerza, sino nuestra propia debilidad para encontrar otras posibilidades de resolución. Hay algunas herramientas que pueden ayudarnos a construir un clima menos violento y más enriquecedor. Puede aparecer un término muy importante que llama la empatía, que básicamente se trata de poder en el lugar de él o de la otra, suspendiendo momentáneamente nuestras propias creencias, antipatías y simpatías. Se habla que la empatía es una capacidad de que todas las personas poseemos en menor o mayor medida. ¿Por qué? Porque hay gente que se le hace fácil adaptarse a ver las condiciones de la otra persona, es decir, comprender su realidad, que es uno de los aspectos más importantes de nosotros como seres humanos. Es decir, cuando uno entiende la realidad del otro, uno puede entender por qué esa persona le ha tocado pasar por muchas situaciones dentro de su vida, y ahí uno puede entender un poco más su comportamiento y uno puede tratar de dirimir un poco más en algún tipo de conflicto que tenga con esa persona o poder ayudarla. También habla que implica su actitud de apertura y comprensión de las necesidades, intereses y sentimientos de los demás ante cada situación específica. Ahora si volvamos al ejemplo que pusimos antes, el del estudiante que proviene de otro país intentando esta vez imaginarte en esta situación. Estás viviendo en otro lado, lejos de tus amigos, tu paisaje, tu comida, las costumbres que a vos resultan comunes, a tu actual entorno les parecen extrañas, sentís que el orgullo de tu nacionalidad para otros es algo malo y te lo gritan como si fuera un insulto. Ni se molestan en conocerte, pero creen saber todo de vos. Pensás que nada que puedas hacer va a modificar esa opinión por más que no tengas nada de razón. Dice que siempre ponerte en los zapatos de la otra persona ayuda a entender una mejor visión de las cosas y a darle un significado superador. Un ejemplo clásico es con respecto al colombiano. Ustedes saben que colombiano, por lo menos cuando va a muchos países de Europa, también cuando va a Estados Unidos o cuando va a Chile, el colombiano en algún momento ha sido muy estigmatizado. ¿Por qué? Porque el colombiano lo asocia mucho con el narcotráfico, con la droga. Y ha llevado, entre comillas, del bulto cuando sale a otros países. Cuando vino esta gente, esta población venezolana, pues también resultó mucha gente con xenofobia y tratando de estigmatizarlos, ¿sí? Y ese choque, pues, que se le da a ese migrante, pues también el colombiano lo ha recibido. Entonces, en algún momento uno de lo que da, recibe. Otro concepto importante es el diálogo. Dice, por lo general creemos que estamos todo el tiempo dialogando y muchas veces lo que es una sucesión de monólogos. Ojo, esto es muy importante que lo tengan presente. Es decir, una cosa es que verdaderamente cuando se establece un diálogo y otra es cuando usted repite y repite sobre lo mismo. Para que haya un verdadero diálogo es necesario escuchar de manera activa y no suspender la atención cuando el otro habla. Dialogar es poder expresar las ideas propias con claridad y al mismo tiempo reconocer al interlocutor como una persona que vale y puede modificarte ofreciéndote un punto de vista diferente. Y finalmente el último término que ahí aparece, que es el pensamiento crítico, que es algo que ustedes deberán venir madurando en su formación académica, en su colegio, y también si ya tienen la oportunidad de estudiar en la universidad, que es la capacidad de desarrollar un juicio propio sobre alguna situación o acontecimiento dado, más allá de los mandatos grupales que nos imponen.
el deber ser, el paradigma de la normalidad u otros mitos que se repiten sin pensar, como los varones no lloran o las mujeres son las que tienen que encargar las cosas de la casa y si no revisan, achican tu mundo y el resto de la comunidad. Se habla que entre todos y todas es posible construir una sociedad con menos violencia y discriminación. Entonces, con respecto a eso, esa es la lectura. Y arriba pues están asociadas las preguntas que quiero que respondan en función de la lectura. Ven que la lectura no está larga, está sencilla y pues el objetivo es que ustedes a partir de eso y lo que conozcan también lo puedan interrelacionar en respondiendo estas preguntas. ¿Hay preguntas? No, profesor. Listo. Vale, entonces ahora vamos a con respecto a la actividad de tecnología. Entonces, en tecnología, las anteriores 15 días, es decir, las anteriores 2 semanas, lo que hemos venido trabajando es un concepto de tecnología de realidad aumentada. Lo que vamos a ver hoy va a ser otro tipo de tecnología que va muy colindante con la realidad aumentada, que es la realidad virtual. Entonces les voy a compartir una presentación que les trae respecto a la realidad virtual. Entonces empezamos en el concepto de realidad virtual. Entonces, ¿qué es la realidad virtual? Entonces, ese concepto significa que la realidad virtual consiste en transportar al usuario a un mundo o a un ambiente o situación distinta al de su realidad. Es la inmersión del usuario en un ambiente simulado que brinda la sensación de presencia. Imagina entrar al interior de una molécula, practicar una operación en un quirófano o viajar a un planeta distante. Para entender un poquito más allá de este concepto, pues ustedes yo sé que son muy visuales, entonces les voy a compartir un entorno de realidad virtual, al cual entre comillas ya lo tengo cargado, para que visualicemos este tipo de tecnología. Entonces, yo subí a 2 mundos, espero ya les comparto los dos. Dale aquí un minuto mientras les comparto. Listo. Listo, entonces inicialmente les voy a mostrar 2 aplicaciones de realidad virtual. Estas están enfocadas en la visita de museos virtuales. Ahí les compartí la pantalla. Me informa si todos están viendo un museo virtual que les estoy compartiendo. ¿Sí están viendo el museo virtual? Sí. Sí lo estoy viendo, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces yo ahí puedo interactuar con el Sí, museo señor. virtual de forma tridimensional. ¿Qué diferencia ustedes ven esto con respecto a la realidad aumentada? ¿Qué diferencias ven? Si ustedes se acuerdan cuando estuvimos trabajando con realidad aumentada, nosotros hacíamos que sobre un objeto físico podía ser una figura o un holograma, es decir, cualquier estructura física, sobre esa estructura física colocábamos un objeto tridimensional, ¿se acuerdan?
¿Sí se acuerdan, Albeiro, Sí, Andrea, Jennifer, Mafe? Mafe, ¿sí se acuerdan o no? Dana, que lo que hacíamos nosotros era coger sobre un objeto, cogíamos el celular y eso nos aparecía en el celular un objeto en 3 dimensiones sobre el objeto físico. Aquí en este caso lo que estamos haciendo es una interacción en un entorno virtual, ¿sí? En una realidad virtual. ¿Por qué? Porque esta realidad no está, es decir, físicamente frente a nosotros, sino nosotros nos estamos interactuando con un mundo virtual. Tiene aplicaciones en diferentes áreas. Cuando digo en diferentes áreas, estamos hablando de la medicina. ¿Por qué? Porque usted utilizando la realidad virtual, usted puede aprender a hacer un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Interactúa con un entorno virtual y con eso va practicando, ¿sí? Esto es una aplicación también que ha ganado mucha fuerza, los museos virtuales. Esto, en el mundo, los mejores museos del mundo, usted ya pueden pasar utilizando estas herramientas virtuales, ¿sí? Tener la opción de físicamente llegar para algunos a estos museos, pues no hay, pero dan la opción para que el museo usted pueda estar ahí en los 360 grados mencionando el museo. También aplicaciones que tiene en la industria. Imagínense que ustedes aprendan a manejar algún tipo de dispositivo electrónico, pero utilizando la realidad virtual. Entonces, interacciona y trabaja con la realidad virtual. También la realidad virtual crean escenarios para la gente que tiene fobia. Imagínense que usted tuviera fobia a las arañas. Entonces, tratan de recrearle un espacio virtual donde existan muchas arañas para que usted confronte esas fobias. También desde el punto de vista, también aplicaciones de pronto para el entretenimiento, que también ha ganado mucha fuerza, donde usted puede interactuar dentro de un mundo y usted puede crear un objeto físico, virtual en ese mundo e interactuar con ellos. No sé si usted en algún momento vieron una noticia que había gente que tenía sus personajes en un mundo virtual y entre ese mundo virtual es como si tuviera una vida paralela a la vida física. Este es uno. Ahí están visualizando el otro museo que les estoy compartiendo. Dana, Jennifer. Visualizando el otro museo que les estoy mostrando. sí, ahí se ve, profesor. Sí, esto ya es de figuras de diferentes culturas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es interactuando con la realidad virtual. Listo. Menos que entendieron qué es la realidad virtual, pues ahora voy a continuar con la presentación. Listo, entonces se habla que históricamente se suele señalar como el origen de la realidad virtual a un sistema desarrollado por una compañía que se llama Pilco. Eso se hizo fue en el año 1958. Entonces, este sistema había sido diseñado para lograr la generación de entornos artificiales a los cuales se podía acceder las personas mediante la utilización de un dispositivo visual en forma de casco, que podía ser controlado a través de movimientos que los usuarios realizaban con sus cabezas. Se habla que posteriormente diversos científicos crearon una serie de cascos más avanzados que le permitían examinar los ambientes gráficos desarrollados para tal fin. También se habla que a finales de la década de los 70, y debido al apoyo que recibieron los investigadores abocados al campo de la realidad virtual de parte de la NASA, comenzaron a crearse ambientes interactivos, los cuales ofrecían la posibilidad de que los usuarios podían participar del entorno virtual con todo su cuerpo. Poco tiempo después, los avances en esta área lograron incorporar un sinfín de alternativas que mejoraban la experiencia en el uso de la realidad virtual, tales como la posibilidad de mover objetos, gráficas, crear entornos tridimensionales,
y estereoscópicos y permitir la interacción con diversas personas. Con el paso de los años, la realidad virtual ha sido aplicada en diversos ámbitos, brindando un ambiente adecuado no solo para el entretenimiento, sino también para el uso científico, laboral y hogareño. Se dice que cabe destacar que existen dos tipos de realidad virtual, que se diferencian porque básicamente utilizan dos métodos diferentes en la participación del usuario. Entonces, entre los tipos de la realidad virtual hay uno que se llama la realidad virtual inmersa, como su nombre lo indica, permite que las personas se perciban dentro del entorno virtual, tridimensional generado artificialmente. Para el uso de esta realidad virtual, pues han aparecido unas gafas, no sé si ustedes algún momento lo han visto, que las personas se las colocan y por el aspecto del campo visual recrean como si la persona estuviera dentro de ese mundo virtual y tratan de interactuar con este mundo. Estos ambientes tridimensionales por lo general son creados por computadoras y la participación del usuario de realidad por intermedio de diversos dispositivos, tales como cascos, visores, guantes y demás accesorios que permiten la captura de las posiciones o movimientos de la persona que realiza con su cuerpo para luego representarlo en el ambiente de realidad virtual. Y después se habla de la realidad virtual no inmersa, que es como la que nosotros estuvimos haciendo hace un momento dentro de los museos virtuales, que es también conocida como realidad virtual de escritorio. Se asemeja a la navegación por internet, ya que se trata de una especie de navegación en el cual solamente se utiliza la computadora debido a que no requiere el uso de ningún otro dispositivo. Ahora se dice que para qué sirve la realidad virtual. Entonces la realidad virtual se utiliza generalmente para el ocio, que es decir, para los videojuegos. Ha ganado muchísima fuerza. También se aplica en el entrenamiento de alta complejidad, por ejemplo, en entrenamientos en educación, etcétera. Se habla que la realidad virtual nos lleva a crear ambientes de cualquier tipo de forma virtual, lo cual sirve para investigar, observar y especular sobre algunos temas. También crea ambientes de prueba, por ejemplo, el caso de pilotos de avión. Sí, es otro de los simuladores de avión, utilizan esta tecnología de realidad virtual para poder entrenar a los pilotos. A continuación, presento unas imágenes en donde se ha visto esa aplicación de la realidad virtual. En la medicina, ya les había dicho, también había entrado en el turismo, es decir, que usted pueda ir virtualmente visitando muchos sitios de forma. También ha permitido, desde el punto de vista de la educación, crear laboratorios virtuales. Entonces, laboratorios virtuales, ustedes pueden interactuar como si estuvieran trabajando en su laboratorio físico, pero lo están haciendo en un entorno totalmente virtual. La parte de la capacitación, utilizando esta herramienta, pues también ayuda a potencializar muchas competencias, sabiendo que en los entornos virtuales pues nos permiten hacer unas abstracciones de las realidades que difícilmente lo podríamos realizar en la realidad. También se ha buscado integrarlo en la parte de los negocios, en el periodismo, en las artes, en la parte del diseño, en la arquitectura, en el diseño de edificaciones, en la parte de ingeniería, prácticamente en diferentes campos de la ingeniería se está utilizando esta realidad virtual, en la mecánica, en la electrónica, en la civil. También en la parte del cine, no sé si ustedes han visto que algunas películas se han basado en entornos virtuales para poder desarrollarse. También la fábrica de bienes, narración de historias, el entretenimiento y muchísimas más. También, ¿qué se busca? Por lo menos con este tipo de tecnología, es decir, que la persona tenga conectado en esto, como les estoy mostrando ahí la imagen, puede ser unas gafas que permitan a partir de esas gafas pues representarle el mundo virtual a la persona, y a partir de sensores que puede ser en las manos o en los dedos, que son dispositivos que permiten hacer seguimientos a sus movimientos, interactuarlo dentro del mundo virtual, ¿sí? Buscando que la persona tenga esa inmersión. Cuando la persona logra esa inmersión, pues la experiencia que logra es muy impresionante para el desarrollo de algunas funciones cognitivas del cerebro, y eso pues de una otra forma también le da un confort al usuario. En el mercado uno encuentra soluciones básicas, es decir, estas gafas de bajo costo que lo que tiene son unos lentes y uno incorpora el celular. Entonces el celular resulta siendo el visor de gafas y usted lo incorpora con los lentes, y al instalar un software pues le permite visualizar tridimensionalmente como si usted estuviera inmerso dentro de un escenario.
En el mercado pues también aparecen unas gafas que son mucho más costosas, ¿sí? Como estas que se llaman GRVR, que pueden alcanzar costos entre 1 y 2 millones de pesos, en las cuales pues ya viene integrada un poco más la parte del campo visual para tener esa experiencia de la inmersión de la realidad virtual. Aquí también existen otras gafas, pero estas gafas, si ustedes ven ahí la mano de la persona, pues tiene dos objetos y en función del movimiento de esos objetos, pues le hace un tracking o un seguimiento para que la persona pueda interactuar un poco mejor con su mundo virtual. También vienen incorporados algunos guantes, de tal forma que la persona va realizando esos movimientos con los guantes y a partir de esos movimientos que va realizando la persona, pues de una otra forma se va haciendo esa inmersión en ese plano virtual. Esto se considera una de las tecnologías del futuro, es decir, imagine usted interrelacionando con esas gafas y usted en vez de estar viendo la película en cine, la está visualizando ahí y usted está interactuando con los objetos que están visualizando en la película. Aquí hay, digamos, una exposición donde se realizó utilizando estas gafas guías. Si ustedes ven las caras de las personas, pues el grado de asombro que logra la persona al verse involucrado en ese mundo virtual, entonces le da unas nuevas sensaciones al usuario. Listo, entonces ya les voy a mostrar la guía, qué marco teórico trae la guía. Entonces, en la guía, entonces, en esta actividad número 8 yo les relaciono unas preguntas. ¿Qué era la realidad virtual o RL o Reality Virtual? ¿Cuáles son los tipos de realidad virtual? Hable de aplicaciones de realidad virtual, hable brevemente sobre dispositivos utilizados en realidad virtual, escriba 3 aspectos importantes tratados de los videos vistos en clase. Estos videos sí se los colocaré en la próxima clase. Dice, escriba 3 aspectos positivos y 3 negativos del uso de la realidad virtual y explicar qué es el método inmerso y no inmerso de la realidad virtual y escriba las 2 diferencias. Realmente, pues traigo un marco teórico. La realidad virtual es una ciencia basada en el empleo de ordenadores y otros dispositivos cuyo fin es producir una experiencia de realidad que permita al usuario tener la sensación de estar presente en ella. Se consigue mediante la generación por ordenador de un conjunto de imágenes que son contempladas por los usuarios a través de un dispositivo denominado visor. Algunos de estos pueden ser artefactos colocados en un casco, anteojos, gafas y hasta equipos integrados por trajes y guantes equipados con sensores diseñados para simular la percepción de diferentes estímulos, mismos que intensifican la sensación de realidad. La realidad virtual se podría definir como un sistema informático que genera en tiempo real la representación de la realidad, que de hecho no son más que ilusiones, ya que se trata de una realidad perspectiva, sin ningún soporte físico y que únicamente se da en el interior de los ordenadores. La simulación que hace la realidad virtual se puede referir a escenas virtuales, creando un mundo virtual que solo existe en el ordenador, de lugares u objetos que existen en la realidad. También permite capturar la voluntad implícita del usuario en sus movimientos naturales, proyectándolos en un mundo virtual que estamos generando, proyectando en el mundo virtual movimientos reales. Además, también nos permite hundirnos completamente en el mundo virtual, desconectando los sentidos completamente de la realidad, teniendo la sensación, la persona que está dentro de la realidad corresponde en el mundo virtual. Entonces, eso es una de las características cuando ustedes se colocan las gafas, si algún día tienen la oportunidad, la sensación que uno tiene es que uno está inmerso en ese mundo virtual y uno puede sentir que se cae. ¿Por qué? Porque la recreación visual logra modificar lo que el cerebro concibe de la realidad, de la verdadera realidad. Con respecto a las aplicaciones en la actualidad que se encuentran con la realidad virtual, de la vida cotidiana son muchas y diversas: la reconstrucción, la herencia cultural, la medicina, la simulación de multitudes y la sensación de presencia. Con respecto a la herencia cultural, la parte de los museos virtuales que hay
También existen, digamos, representaciones virtuales físicas de las pirámides de Egipto, de muchos sitios arqueológicos que también ayudan a potencializar esto con respecto a la herencia cultural. También consiste en la recuperación, con respecto a la reconstrucción de la herencia cultural, consiste en la recuperación a través de la simulación de piezas únicas de la antigüedad que han sido destruidas o se encuentran degradadas. En algunas, a partir de unos pocos restos, se puede simular piezas enteras. Además, la realidad virtual permite mostrar la pieza en perfecto estado en diversos lugares del mundo a la vez e incluso permite crear museos enteros con piezas virtuales. También se habla de la aplicación de la medicina, la encontramos en la simulación virtual del cuerpo humano. A partir de imágenes de nuestro cuerpo se puede hacer una recreación en 3D del paciente, cosa que facilita la elaboración de un diagnóstico o simulación de operaciones en caso de que sea necesario. Otro aspecto de esta realidad virtual es que también ahora la integran con estas impresoras 3D, entonces cogen el modelo virtual, lo cargan a la impresora 3D y ella es capaz de reconstruir el modelo físico. También la simulación de multitudes consiste en la simulación de comportamientos de grandes cantidades de personas sin requerir la presencia de la gente. Se puede simular el comportamiento de estas cosas que serían complejas, como la evacuación de un edificio o el comportamiento de situaciones complejas. No sé si ustedes han visto que hay una simulación en realidad virtual de cómo se propaga el COVID en un sitio cerrado con aire acondicionado. Entonces, con el uso de esta tecnología. También en el campo de la presencia, simulando situaciones para inducir comportamientos en los individuos para aplicaciones como tratar fobias, ansiedad social, estudios de violencia o resolución de conflictos. Es otra de las aplicaciones. Finalmente, además de las finalidades tecnológicas, últimamente la realidad virtual ha llegado a juegos online en los cuales las personas simulan una segunda vida en un mundo virtual en el que el realismo conseguido provoca que los individuos durante un tiempo sean otra persona. Voy a continuar el resto ya en la próxima clase. Seguimos ahondando un poco más en la realidad virtual. Espero que con lo que les hubiera dado hoy ya puedan iniciar la actividad que voy a subir ahora más tarde en la plataforma. Muchas gracias por su atención y por su participación.